Hermanos, les invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 7, versículos 11 al 17. Lucas, capítulo 7, versículos 11 al 17. Este es un pasaje que solamente está en el Evangelio de Lucas. No está en Mateo, ni en Marcos, ni en San Juan. Está solamente en el Evangelio de Lucas. Vamos a ver a Cristo poderoso y compasivo. Dice la palabra del Señor: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando Jesús llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Una de las cosas que nosotros tenemos que saber, que cuando Jesús hacía milagros en esta tierra, Él tenía tres propósitos cuando Él hacía un milagro. Jesús hacía milagros para buscar fama, popularidad. Él tenía tres propósitos principales al hacer un milagro: tanto resucitar a un muerto, como limpiar a un leproso, o devolverle la vista a un ciego. El primer propósito era demostrar su autoridad divina, demostrarle a las personas que Él era quien decía ser el Hijo de Dios. Jesús, cada vez que hacía un milagro, quería mostrar a las personas que Él era Dios, que Él tenía el poder y la autoridad sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre la naturaleza y sobre los demonios. Quería demostrar eso, que Él no era un profeta, Él era el Dios encarnado. El segundo propósito cuando el Señor hacía un milagro era revelar o dar a conocer sus atributos y su carácter. Jesús, a través de sus milagros, revelaba su personalidad, sus atributos, como Él mostraba amor, misericordia, gracia, poder, bondad, compasión, ternura, porque Él quería que la gente supiera que Él era Dios, pero que era un Dios lleno de gracia y compasión. Por eso Él limpió a los leprosos, resucitó a los muertos, sanó a cuántas personas enfermas en esa época. Y el tercer propósito cuando Jesús hacía un milagro era ilustrar la salvación del pecador. Cada milagro que Jesús realizó quedó registrado en las Escrituras y es un cuadro, es una figura de la salvación, de cómo Dios se acerca al hombre perdido, miserable, y le extiende su gracia, su misericordia, aun cuando éste no lo merece. Entonces, cuando Jesús hacía un milagro, Él quería mostrar que Él era Dios, pero que a su vez era un Dios compasivo, lleno de gracia, pero también ilustrar la salvación. Jesús no hacía milagros por hacerlos. Él realizaba milagros para revelar su autoridad divina, su carácter divino y su gracia divina. En el milagro que estudiaremos esta mañana, donde Jesús resucita a un joven hijo único de una mujer viuda, aparecen dos atributos de Cristo. Si usted se dio cuenta, aparece poder y compasión. Poder y compasión.
Lamentablemente, las personas que más poder tienen en este mundo carecen de compasión. Las personas que más compasión tienen carecen de poder. Es muy difícil, yo diría casi imposible, encontrar una persona que tiene mucho poder y que a su vez sea compasiva. Es muy difícil. O una persona que tenga muchísima compasión, pero a su vez tenga poder. Es muy difícil, casi diría que imposible. Pero en Jesús estas dos virtudes se unen en su persona. Jesús es poderoso y compasivo. Jesús es compasivo, pero también es poderoso. Imagina por un instante, querido hermano, que si Jesús solamente tendría poder, pero no tendría compasión. ¿Qué pasaría si Jesús sería poderoso, pero no compasivo? Él podría salvarte, pero no lo haría. ¿Sabes por qué? Porque no tiene compasión. Y imagina esto, si Jesús fuera compasivo, pero no fuera poderoso. Él quisiera salvarte, pero no lo haría porque no tiene poder para hacerlo. Pero Jesús, hermano, es compasivo y poderoso. Poderoso y compasivo. Él quiere salvar y puede salvar porque Él es compasivo y poderoso. Por lo tanto, si en esta mañana hay una persona que todavía no es del Señor, quiero decirte que el Señor puede salvarte y quiere salvarte. Vayamos ahora a analizar este milagro, un tremendo milagro. Versículo 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Comienza este pasaje, este versículo diciendo, aconteció después. ¿Después de qué? Bueno, después de que Jesús hiciera otro milagro que están en los versículos del 1 al 10. ¿Y cuál fue ese milagro? Jesús sanó al siervo de un centurión romano, pero lo sanó a la distancia. A un siervo de un general romano que se estaba por morir. Y Jesús le dijo, ve a tu casa, cuando llegues, él estará sano. Después de este milagro de sanar a ese joven a la distancia que estaba por morir, Jesús va a hacer este milagro ahora. Y dice el relato bíblico que Jesús se dirige con muchos de sus discípulos y una gran multitud a una pequeña ciudad que se llamaba Naín. Esta ciudad estaba a 30 kilómetros de Capernaum, en donde el Señor había sanado al siervo del centurión. 30 kilómetros. Ahora bien, Jesús va a hacer un milagro más sobresaliente, porque ahora va a resucitar a un joven que acababa de morir, y no es nada eso, ya lo llevaban al cementerio. Ya lo llevaban al cementerio. Ahora bien, Jesús no se dirigió a la ciudad de Naín sin un propósito. No fue casualidad. Él caminó toda esa distancia. ¿Cuánto era? 30 kilómetros. Él caminó toda esa distancia para llegar a esa ciudad, ese pequeño pueblito, porque le era necesario socorrer a una viuda que acababa de perder a su único hijo. A su único hijo. Así como Jesús dice en los evangelios que le era necesario pasar por Samaria para salvar a la mujer samaritana, y también como le fue necesario pasar por Jericó para salvar a Zaqueo, así era necesario pasar por Naín para socorrer a esta pobre viuda. ¿Qué dice el versículo 12? Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad. En esa época, los pueblos o las ciudades
eran todas amuralladas y tenían una puerta por donde se entraba y se salía. Cuando llegó Jesús a la puerta de la ciudad, y aquí hay algo precioso, hermano, precioso. Jesús llegó en el momento justo. Él no llegó una hora antes ni una hora después. Él llegó en el tiempo preciso. En este versículo 12 también nos muestra que se juntaron en la puerta de esa ciudad dos caravanas. Dos caravanas. Una salía de la ciudad y una entraba. Una era la caravana de la vida, encabezada por Jesús, donde todo era alegría, paz, gozo y esperanza. Esa caravana estaba encabezada por Cristo. Y la otra, la caravana que estaba saliendo de la ciudad, era la caravana de la muerte, encabezada por una viuda que llevaba a enterrar a su único hijo. Y en esta caravana todo era dolor, llanto, desesperación, desesperanza. Dos caravanas. Aquí había una mujer que ya había pasado por el dolor de haber perdido a su marido, porque era viuda. Y ahora estaba pasando por un dolor mayor, perder a su único hijo. Eso significaría que ella también perdería la esperanza de tener una descendencia familiar y de perder también el sustento económico. En los tiempos bíblicos, la mujer no trabajaba fuera de la casa. La mujer era sostenida o por sus padres, por sus esposos o por sus hijos. En esa época no había una ayuda económica de parte del gobierno para las viudas. Si esa viuda no se volvía a casar, tendría grandes dificultades económicas. Por esa razón, Pablo ordena a que las iglesias sostengan a las viudas mayores de 60 años que hayan quedado solas. Porque una viuda no se podía sostener. Pero lo más traumático de esta mujer no era que había perdido un hijo. Lo más traumático es que ella había perdido a su único hijo. A su único hijo. Se dice que no hay una definición para alguien que ha perdido un hijo. No hay una definición. Si un esposo ha perdido a su esposa, lo llamamos viudo. Si una esposa ha perdido a un esposo, la llamamos viuda. Si un hijo ha perdido a sus padres, se lo llama huérfano. Pero si un padre pierde un hijo, no hay un nombre para eso. Porque es algo desgarrador, es algo que solamente el que lo pasa puede entender. Dice el versículo 12, y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad. En esa época, los pueblos o las ciudades eran todas amuralladas y tenían una puerta por donde se entraba y se salía. Cuando llegó Jesús a la puerta de la ciudad, y aquí hay algo precioso, hermano, precioso. Jesús llegó en el momento justo. Él no llegó una hora antes ni una hora después. Él llegó en el tiempo preciso. En este versículo 12 también nos muestra que se juntaron en la puerta de esa ciudad dos caravanas. Dos caravanas. Una salía de la ciudad y una entraba. Una era la caravana de la vida, encabezada por Jesús, donde todo era alegría, paz, gozo y esperanza. Esa caravana estaba encabezada por Cristo.
Y la otra, la caravana que estaba saliendo de la ciudad, era la caravana de la muerte, encabezada por una viuda que llevaba a enterrar a su único hijo. Y en esta caravana todo era dolor, llanto, desesperación, desesperanza. Dos caravanas. Aquí había una mujer que ya había pasado por el dolor de haber perdido a su marido, porque era viuda. Y ahora estaba pasando por un dolor mayor, perder a su único hijo. Eso significaría que ella también perdería la esperanza de tener una descendencia familiar y de perder también el sustento económico. En los tiempos bíblicos, la mujer no trabajaba fuera de la casa. La mujer era sostenida o por sus padres, por sus esposos o por sus hijos. En esa época no había una ayuda económica de parte del gobierno para las viudas. Si esa viuda no se volvía a casar, tendría grandes dificultades económicas. Por esa razón, Pablo ordena a que las iglesias sostengan a las viudas mayores de 60 años que hayan quedado solas. Porque una viuda no se podía sostener. Pero lo más traumático de esta mujer no era que había perdido un hijo. Lo más traumático es que ella había perdido a su único hijo. A su único hijo. Se dice que no hay una definición para alguien que ha perdido un hijo. No hay una definición. Si un esposo ha perdido a su esposa, lo llamamos viudo. Si una esposa ha perdido a un esposo, la llamamos viuda. Si un hijo ha perdido a sus padres, se lo llama huérfano. Pero si un padre pierde un hijo, no hay un nombre para eso. Porque es algo desgarrador, es algo que solamente el que lo pasa puede entender. Todos nacemos para enterrar a nuestros padres, no para que los padres entierren a sus hijos. Supe de un hombre que dijo: yo sepulté a mis padres, yo sepulté a mi esposa, sepulté a mi hermano y sepulté a un hijo. Pero lo más terrible es sepultar a un hijo. Es un dolor desgarrador. Es un dolor que, como dije antes, no tiene nombre. No tiene nombre. Quiero que me acompañen a Jeremías 6:26. El profeta dice que el castigo que Israel recibiría de parte de Dios sería tan doloroso como perder un hijo único. Jeremías, capítulo 6, versículo 26. El profeta le está hablando al pueblo de Israel y le dice: hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y revuélcate en ceniza. Ponte luto como por hijo único, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destino. Dios compara el castigo que recibiría Israel como el castigo de perder a un hijo único. Dice: llantos de amarguras. Llantos de amarguras. Esta mujer viuda estaba pasando por una situación desgarradora. No había perdido un hijo, había perdido su único hijo. Versículo 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Aquí tenemos un atributo de Cristo, la compasión de Cristo. Nuestro Señor es un Salvador compasivo.
El texto dice que el Señor la vio. Es muy probable que esta viuda ni se haya dado cuenta que el Señor estaba allí, pero el Señor puso sus ojos en ella. Ella no vio al Señor, pero el Señor sí la vio a ella. Sí la vio. Y no solamente la vio, sino que también se compadeció, dice el versículo, se compadeció de ella. Esta palabra significa que al Señor se le conmovieron las entrañas. Jesús sintió un profundo dolor por aquella viuda, de tal manera que lo movió a socorrerla. Al Señor se le conmovieron las entrañas cuando vio a esa viuda que iba a enterrar a su único hijo. El Señor no solo la vio, se compadeció de ella y también la consoló hablándole. Jesús no le dijo, lo siento mucho, no le dijo, te acompaño en tus sentimientos, ni tampoco le dijo, mi más sentido pésame. El Señor no le dijo eso. Jesús le dijo, o más bien le dio una orden, no llores. Y esta palabra aquí, no llores, es un imperativo, es una orden. Mujer, no llores. Ahora estas dos palabras de Jesús, no llores, parecería fuera de lugar, hermano. Parecería algo inapropiado. ¿Cómo no lloraría una mujer que había perdido a su esposo y ahora había perdido a su único hijo, quedando ahora totalmente desamparada? ¿Cómo no iba a llorar? Y el Señor le dice, no llores. Pero Jesús le dijo, no llores, porque Él le devolvería a su único hijo. Por eso le dijo, no llores. Aquí, hermano, tenemos dos enseñanzas para nosotros. La primera enseñanza es que nunca debemos confundir compasión con lástima. No debemos confundir, son dos palabras totalmente diferentes. La compasión es un dolor intenso que me mueve a la acción, a hacer algo para aliviar o impedir el dolor del otro. Eso es compasión. La lástima es un sentimiento de tristeza, pero que no me mueve a la acción de ayudar al que está sufriendo. Lástima es sentimiento sin acción. Jesús no tenía lástima de las personas. Jesús tenía compasión por las personas, porque Él era siempre movido a ayudar a los que estaban sufriendo. Dicen los evangelios que Jesús en una oportunidad vio que la multitud hacía 2 días que estaban con Él y que no habían comido. ¿Y qué hizo? Multiplicó panes y peces y les dio de comer. Porque tuvo compasión, los alimentó. En otra oportunidad, Él también dice que viendo a la nación de Israel, tuvo compasión de ellos porque estaban como ovejas sin pastor. Tuvo compasión de la vida espiritual de ellos. Tuvo compasión de los enfermos, de los endemoniados. Y hermanos, la Biblia también nos manda a nosotros, los cristianos, a ser compasivos y misericordiosos. Es decir, hacer algo para ayudar o impedir el dolor del que sufre. Porque estas cualidades, la compasión y la misericordia, son características visibles de aquellos que son los hijos de Dios. Si nosotros decimos que somos hijos de Dios, debemos caracterizarnos por la compasión y la misericordia. Es interesante que dice Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. ¿Cuál es la religión que Dios aprueba? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. La religión verdadera se caracteriza por la compasión de aquellos que sufren. Este versículo no se refiere a que la verdadera religión o la salvación es por buenas obras. No es que si yo ayudo a los pobres, ayudo a los que sufren, voy a ser salvo. No. Lo que está diciendo es que los que realmente son salvos van a hacer esas obras de misericordia y de compasión, porque los caracteriza a los hijos de Dios. Así como Dios me dio compasión y misericordia a mí, así yo puedo dar también a los demás. Pero si no hay compasión y misericordia en mi corazón, en mi vida, yo tendría que preguntarme si he recibido la compasión y la misericordia de parte de Dios. La segunda enseñanza que sacamos de aquí, hermano, es que
Nunca le digas a un hermano que ha perdido un ser querido, no llores. Eso es inapropiado. Tú nunca le digas a un hermano que ha perdido un ser querido, hermano, no llores. Tú no eres Jesús. No eres Jesús. Esta expresión no llore tiene valor si lo dice Jesús, pero es inapropiado que lo digamos nosotros. En algunos círculos evangélicos se enseña que llorar es signo de debilidad o de rebelión contra Dios o de falta de fe. No, hermanos, no. Yo pienso que hoy tendríamos que, nos hace falta llorar más. Nos hace falta llorar más por nuestro pecado, por el pecado de otros, por los que sufren. Llorar por un ser querido es lícito y necesario. Jesús lloró frente a la tumba de su amigo Lázaro y aún Jesús lloró cuando él sabía que lo iba a resucitar. Aún así lloró igual. ¿Por qué? Porque la muerte es una experiencia dolorosa y traumática. Dios nos creó para que vivamos, no para que muramos. Pero por causa del pecado, la muerte se introdujo en la raza humana. Por tanto, nunca le digas a un hermano, cuando ha perdido un ser querido, no llores. Jesús le dijo a esta mujer, no llores, porque él le devolvería a su hijo. Aún la Biblia dice que debemos llorar con los que lloran. Versículo 14 y 15. Y acercándose Jesús tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Tremendo versículo esto, hermano. Una cosa es leerlo, otra cosa es haber estado allí, en ese lugar. Aquí vamos a encontrar varios sucesos que nos llaman la atención, hermano. En primer lugar, dice el versículo, Jesús tocó el féretro. El féretro en esa época era una especie de camilla en donde trasladaban al difunto cubierto con una sábana. Pero Jesús hizo algo que estaba prohibido por la ley de Moisés, tocar un cadáver. Eso estaba prohibido. En Números capítulo 19, versículo 11 dice, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo por 7 días. Es decir, que esa persona quedaba inhabilitada por 7 días a participar de ceremonias religiosas. ¿Cómo es posible que Jesús haya tocado un cadáver? Pero en el caso de Jesús, Él no podía ser contaminado porque Él es 3 veces santo, Él tiene poder sobre cualquier inmundicia, Él no puede ser contaminado con la muerte porque Él tiene poder sobre la muerte. El segundo suceso que nos llama la atención de este relato es que los que llevaban el difunto se detuvieron. Se detuvieron. Por un instante se interrumpió el funeral. Se detuvieron. Aquí vemos el poder y la autoridad que Jesús ejerce sobre las personas. Estos hombres que quizás ni conocían a Jesús, no cuestionaron al Señor, ni dijeron nada apropiado al interrumpir el funeral. ¿Por qué? Porque el Señor es el protagonista principal en esta historia. No es la madre, ni es el difunto, es el Señor. Él puede intervenir tanto en una boda como en un funeral. Y la tercera cosa que nos llama la atención es que Jesús le habló a un joven que estaba muerto. A un joven que estaba muerto. Jesús con voz de autoridad le ordena al joven difunto diciendo, joven, a ti te digo, levántate. Levántate. Todos sabemos que un cadáver no escucha, no habla, no se mueve, pero la voz del Señor es tan poderosa que hace que los muertos oigan, hablen y se levanten. Y esto es lo que sucedió. Dice que este joven al instante
se incorporó, volvió a la vida, porque allí estaba el autor de la vida. Jesús demostró su poder sobre la muerte. En el milagro anterior el Señor había demostrado su poder sobre la enfermedad. Ahora va a mostrar su poder sobre la muerte. Aquí el Señor demuestra su poder al levantar a este joven que acababa de morir. Y este versículo termina diciendo que Jesús se lo dio a su madre. Aquí vemos un acto de ternura y de afecto de parte del Señor. El Señor le devolvió no solo a esta viuda a su hijo, sino que también le devolvió la esperanza y la alegría. Esta viuda jamás se imaginó que el funeral de su único hijo tendría un final feliz. Todos los funerales tienen un final triste, pero este funeral tuvo un final feliz. ¿Y qué impresión causó este milagro en la gente que estaba observando allí? Dice versículos 16 y 17, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Dice el relato que el temor, el miedo se apoderó de todos. ¿Cómo no tener miedo que un cadáver se levanta y comienza a hablar, hermano? Traigamos esa escena a nuestro tiempo. Estamos todos velando a un ser querido, todos tristes, y de pronto el muerto se sienta, abre sus ojos y comienza a hablar. Unos se desmayarían, otros saldrían corriendo y otros se quedarían mudos, porque son experiencias sobrenaturales, hermano, sobrenaturales. Usted imagínese lo que habrá sido para esa multitud de personas. De pronto ese difunto se sienta, comienza a hablar. También el relato sigue diciendo que glorificaban a Dios, es decir, le dieron crédito a Dios, reconocieron que esto fue el poder de Dios, pero no reconocieron que Jesús era el mismo Dios. Estas personas identificaron a Jesús, como dice el texto bíblico, como un gran profeta, como un representante de Dios, pero Jesús era el mismo Dios en persona, el Dios encarnado, el Dios estaba allí, Dios estaba allí presente, pero ellos no lo reconocieron. Interesante. Solamente dijeron, es un profeta. Y dice, la fama de Jesús se divulgó por toda Judea y sus alrededores. Todas esas personas hablaban de Jesús como un gran profeta, pero no como el Hijo de Dios. Quizás estas personas identificaron a Jesús como un profeta porque en el Antiguo Testamento tanto los profetas Elías y Eliseo habían resucitado a dos niños, pero tanto Elías como Eliseo oraron a Dios para que Dios le devolviera la vida a esos niños. Pero Jesús no oró por el difunto. Él directamente ordenó, le dio una orden a este joven y este joven se levantó, porque Él es Dios, Él es el autor de la vida. Hermanos, quiero que veamos varias aplicaciones y enseñanzas para nosotros a partir de esta historia, que solo se encuentra en el libro de Lucas, una historia maravillosa. En primer lugar, hermanos, el Señor es el único que puede transformar el dolor en bendición. Es el único. El único. El Señor convirtió este funeral en una fiesta. Esta viuda ese día salió de su casa con su hijo muerto, pero regresó a su casa con su hijo vivo.
¿Quién hizo posible que este dolor tan grande se convierta en una alegría tan grande? Jesús. ¿Jesús? ¿Quién hizo posible este milagro? El Señor. Por tanto, querido hermano, no desmayes en el sufrimiento, porque el Señor puede cambiar tu dolor en bendición. Hermanos, hay sufrimientos que son buenos y necesarios, porque esos sufrimientos van a traer una bendición a tu vida. Cuando Dios quiera bendecir a tu vida, querido hermano, primero va a traer un sufrimiento, primero va a traer una humillación. Recuerda, querido hermano, la mayoría de nuestras bendiciones son el resultado de nuestras aflicciones. José, el hijo de Jacob, es un gran ejemplo de esto. Él fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo a Egipto, pero Dios transformó ese dolor en bendición, ya que José entró a Egipto como un esclavo y fue proclamado como gobernador de Egipto. Y Dios usó a José para preservar su vida, la de su familia y del pueblo de Israel. José pudo decir al final de sus días a sus hermanos, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Por lo tanto, hermano, Dios es el único que puede transformar el dolor en bendición. El único. Aún el sufrimiento de Cristo trajo la bendición de muchos que se salvaron. Y por eso entre esos muchos estás tú y yo. Si Cristo no hubiera pasado por el sufrimiento de la cruz, nadie hubiera sido salvo. Pero su sufrimiento en la cruz, los tormentos de la cruz de Cristo, trajeron una multitud de personas redimidas y salvadas. Su sufrimiento. Por lo tanto, no desmayes cuando sufres, porque Dios puede convertir en una bendición tu sufrimiento, como lo hizo con esta viuda. ¿Se imaginan los vecinos cuando vieron a esta viuda llevar a su hijo al cementerio? Y a las pocas horas ver que regresa esa viuda con su hijo. ¿Quién hizo ese cambio? El Señor. La segunda cosa que aprendemos, hermano, es todo sufrimiento siempre tiene propósitos. Siempre tiene un propósito divino. El dolor desgarrador de esta viuda la llevó a experimentar un milagro sobrenatural. También sirvió para que una gran multitud que presenció este milagro glorificara a Dios. Pero también este suceso doloroso sirvió para animar el corazón de Juan el Bautista. ¿Por qué digo esto? Juan el Bautista estaba en la cárcel injustamente y estando allí dudó de la identidad de Cristo. Y había enviado a 2 discípulos para preguntarle a Jesús si él era el que había de venir o esperaremos a otro, si él era el Mesías. Y estos 2 discípulos de Juan el Bautista estaban allí presentes cuando Jesús resucitó a este joven. Por lo tanto, este funeral sirvió para animar el corazón de Juan el Bautista, porque allí estaban los 2 discípulos de Juan el Bautista. Porque en los versículos siguientes de este capítulo, el versículo 22, dice, Jesús le dice a estos 2 discípulos de Juan el Bautista que estaban presentes allí, id, hace saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Por tanto, hermano, ningún sufrimiento de un cristiano es en vano. Todo sufrimiento tiene un para qué, tiene un propósito, o para mi vida o para la vida de otro, pero ningún sufrimiento es un desperdicio en la vida de un verdadero cristiano. Ningún sufrimiento. Y lo podemos ver en esta historia. Número 3. El Señor no es indiferente al dolor de su pueblo.
El Señor ve nuestro dolor, se compadece de nuestro dolor y nos consuela en nuestro dolor. A veces Dios quitará nuestro dolor, pero en algunas ocasiones nos dará su gracia para que soportemos el dolor. No siempre Dios va a quitar el dolor. A veces no te lo va a quitar. A veces te va a dar la gracia para que tú soportes ese dolor, pero no te lo va a quitar. El apóstol Pablo tenía un dolor en su carne, un aguijón del diablo, y él le pidió a Dios por 3 veces que se lo quitara. Pero Dios le respondió, no, no te lo voy a quitar, sino que te voy a dar mi gracia para que lo puedas soportar. Y Dios le dijo no al apóstol Pablo, hermano. Mira si no nos va a decir no a nosotros también. Entonces Dios a veces te va a quitar el dolor, pero a veces no te lo va a quitar. Porque si te lo quita, quizás ese dolor sea una maldición para ti el quitártelo. ¿Por qué Pablo no se lo quitó, hermano? Porque Pablo mismo dice, para que no me enalteciese. Hermanos, Dios es compasivo con nosotros. Dios siempre responderá a nuestro sufrimiento. ¿De qué manera? O nos quitará el sufrimiento o nos dará su gracia para soportar el sufrimiento. 4. Quiero dirigirme a los padres. Padres, tengan esperanza si tienen un hijo que está muerto espiritualmente. Tengan esperanza si su hijo todavía no es del Señor. Tengan esperanza. Dios tiene el poder para devolverle la vida a tus hijos. El Señor ve tus lágrimas, tus oraciones, tu dolor. No se den por vencidos. Yo con mi esposa tenemos la experiencia de Juan Pablo. Oramos por él 7 años, que no era del Señor. 7 años de oración, clamando al Señor. Y el Señor lo salvó. El Señor le devolvió la vida espiritualmente. Tengan esperanza. El Señor es poderoso y compasivo. Sigan orando por la vida espiritual de sus hijos. No desmayen. El Señor tiene poder. Para aquellos que no son del Señor, el Señor hoy sigue levantando muertos. Por supuesto, no de la tumba, pero sí de la muerte espiritual. La Biblia dice que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y qué significa estar muerto espiritualmente? ¿Qué significa? Que esa persona no responde ni reacciona a ningún estímulo espiritual. Es alguien que no desea ni le interesa las cosas espirituales. Aún más, le parece que son locura. Esa es una persona que está muerta espiritualmente. Pero si esa es tu condición, vas camino a la perdición según la palabra de Dios. Así como el joven difunto era llevado al cementerio, así tú también estás siendo llevado a la condenación eterna. Por lo tanto, acude a Dios. La Biblia dice que Él es rico en misericordia, es rico en compasión y tiene poder para darte vida espiritual, para cambiar tu corazón y tu destino. Tiene poder, tiene poder. Dios ya mostró su compasión al enviar a Cristo a este mundo y entregarlo a la muerte en una cruz para sustituir al pecador que se arrepiente y que pone su fe y su confianza en Jesucristo. Dios ya mostró compasión, hermano. Mostró una compasión universal. Entregó a su hijo, su único hijo. Esta viuda había perdido su único hijo, pero Dios entregó su único hijo voluntariamente. Cristo ya demostró su poder levantándose de la muerte. No solo resucitó a los muertos, sino que Él también mismo resucitó al tercer día. Por lo tanto, su compasión y su poder están disponibles para todo aquel que cree y se arrepiente de sus pecados. Y si tú hoy lo haces, Él no solo cambiará tu corazón, sino que cambiará tu destino. Ya no serás llevado a la condenación eterna,
Si no, esperarás el día en que el Señor te venga a buscar para la gloria eterna. Y hermanos, hoy vamos a recordar la compasión y el poder de Cristo, quien nos levantó de la muerte, nos dio esperanza y vida eterna. Su poder y su compasión se evidenciaron en la cruz. En su compasión oró por nosotros. Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en su poder dijo, consumado es, todo está pagado. Y hoy eso es lo que vamos a hacer, hermano. A recordar a Cristo, que Él es poderoso y compasivo. Compasivo y poderoso. ¿Sabes por qué tú y yo somos salvos? ¿Sabes por qué tú y yo un día vamos a entrar por las puertas del cielo? No porque nosotros seamos buenos, sino porque Él es compasivo y poderoso. Él quiere y Él pudo salvarme. Y por eso vamos a hacer memoria ahora de los símbolos. Vamos a recordar a Cristo. Por Él somos salvados, por Él somos amados, por Él somos perdonados, por Él somos aceptados. Por lo tanto, hermanos, nosotros como hijos de Dios, hagamos memoria de Cristo en esta mañana con un corazón agradecido, humillado. Que esa compasión que Cristo mostró en este mundo a los perdidos, también nosotros podamos mostrar esa compasión, porque eso nos caracteriza como hijos de Dios. Eso nos hace parecidos a Cristo.